Perdón, buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo no sé, algunas conocen a Angélica Quintero, ella es de la Iglesia Vida Plena Internacional, es una invitada muy especial que algunas veces ha estado con nosotras y ha sido de gran bendición. Y hoy te damos la bienvenida, Angélica, qué bendición tenerte nuevamente acá. Ella es líder de jóvenes de allí de su iglesia, bueno, canta hermoso, es profesional, bueno, ella tiene un currículum hermosísimo, pero lo más importante, hija de Dios y que quiere estar aquí con nosotras sirviéndole al Señor. Entonces, bienvenida, Angélica. Gracias, Flavia, por ser tan generosa con esas palabras. Buenos días para todos, para todas. En este caso son todas mujeres, ¿no? Sí. ¿Cómo están? Bueno, para mí siempre será un súper gusto estar acá. Veo a Elsa fiel ahí, ella siempre prende su cámara, tiene su libreta lista. Buenos días a todas. Ustedes saben que siempre les pido que enciendan su cámara. Eso es bastante maluco dictar una conferencia cuando no hay demanda. Y cuando no hay demanda, cuando uno no le ve la cara a nadie, entonces uno no sabe si están recibiendo el mensaje o si Sí. no, si están parando bolas, digo yo, a esto. Entonces, estaba hablando con mi amiga Vivian, a quien agradezco como siempre su invitación, su generosidad. Y cuando estábamos poniéndonos de acuerdo para la fecha, le estaba preguntando a Dios, bueno, Dios, ¿y de qué vamos a hablar? Y entonces Dios me dio un tema muy loco, muy loco. Supongo que normalmente se reúnen en pro de orar por sus hijos, en pro de orar por sus generaciones, pero hoy vengo a hablarles de eso desde otra perspectiva, porque, ¿sabe? Nosotros como madres, ustedes como madres, yo no soy madre física de un hijo, pero tengo muchos hijos espirituales y llevo criando hijos chiquitos desde hace 15 años. Entonces, digamos que algo he aprendido y es que todo lo que uno como padre, en mi caso espiritual y ustedes físico, todo lo que uno no trata, todo lo que uno no maneja, eso lo enseña. Todo aquello que uno no ha manejado en sus emociones, en sus sentimientos, en sus cargas, todo eso se lo transfiere y se lo enseña a los hijos. Por eso digamos que hoy en día hay tantos hijos que salen de universidad con mentalidad de empleados, porque el lema de nuestros padres fue que la mejor herencia que nos podían dar era la educación, porque con la educación uno puede conseguir un trabajo y mantenerse. No nos enseñaron a ser inversionistas, no nos enseñaron a ser empresarios, a generar muchas fuentes de ingreso, sino a salir de la universidad, a generar, a buscar un empleo. Y entonces todo ese tipo de cosas que enseñamos a la postre se vuelven una forma de vivir de nuestros hijos. Se les vuelven grandes paradigmas de los cuales muchas veces se les complica salir. Otra cosa que me he dado cuenta es que también heredamos las costumbres y la forma de pensar. Los hijos normalmente aprenden por lo que ven. Entonces, hay una historia bien chévere que alguien me contó un día y es que el esposo le dice a la esposa, mi amor, ¿será que tú me puedes hacer una pierna de cerdo al horno? Yo tengo unos antojos de pierna al horno. Claro, mi amor, fue, compró la pierna así grandotota, la señora la adobó, no sé qué, la partió por la mitad, la metió al horno y cuando la fue a sacar para servirla, el esposo le dice, no, pero yo la quería entera, ¿usted por qué la partió? Ay, papi, pero es que mi mamá siempre la partía para meterla al horno. Y él no, pero yo la quería entera, así como para partirla. Y entonces él se fue y buscó a la suegra y le dijo, suegrita de mi vida, ¿cómo estás? Suegrita, ¿usted cómo hace la pierna de cerdo al horno? Dice, no, pues mire, yo la adobo así, no sé qué, después la envuelvo y cuando ya la voy a meter al horno, la parto por la mitad y la meto al horno. No, suegra, ¿usted por qué la parte por la mitad? Dijo, no, no sé, a mí mi mamá me enseñó a hacerlo así. Entonces fue y buscó a la mamá de la suegra y le dijo, abuelita, ¿cómo estás? Ah, mami, ¿usted cómo hace la pierna de cerdo? No, pues yo cojo, la adobo, no sé cómo, la envuelvo y antes de meterla al horno me toca partirla. Y le dice, ¿y usted por qué la parte? Dice, porque es que mi horno es muy pequeñito y no me cabe.
Entonces, ese tipo de cosas que creemos que se nos vuelven una realidad y que son la forma correcta de actuar, se las vamos transfiriendo a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas las personas de nuestra generación. Por eso hoy la palabra que tengo para ustedes se llama la frontera. Y esta palabra que he titulado La frontera, es importante que usted sepa algo. Dios no bendice tus intenciones. Dios bendice tu obediencia. Así que en ese orden de ideas, con esta palabra que tengo hoy, quiero que usted aprenda algo. Y es que constantemente tenemos que desaprender. A veces creemos que lo que sabemos es lo correcto. Y eso enseñamos. Y como se da cuenta, quizás estamos errados. Quizás la raíz por lo cual la señora partía la pierna por la mitad no era ningún truco culinario, sino que fue una situación bajo la cual su abuelita se tuvo que adaptar porque no le cabía en el horno. Y así somos nosotros. Creemos que tenemos a veces la verdad, creemos que nuestros conceptos son los correctos y resulta que a la postre estamos enseñando paradigmas a nuestras generaciones. El éxito de nuestras generaciones está en las cosas que nosotros les dejemos como legado, que ellos vieron de nosotros y que les podemos enseñar a nuestros hijos para que cada vez sean mejores. Así que si tu hijo es rebelde, te hace pataletas, es porque vos en algún momento lo permitiste, creíste que eso estaba bien. Si tu hijo está en la adolescencia y es un adolescente irrespetuoso, un adolescente grosero, es porque vos en algún momento se lo permitiste. Si tu hijo llega a ser un hombre, una mujer exitosa, una mujer de caminos rectos, un hombre recto, fue porque también se lo enseñaste. Así que en esta mañana quiero que sean muy participativas y que a medida que vayan escuchando esta palabra, me vayan escribiendo al chat, las tímidas que no abren la cámara, para ver que están recibiendo lo que hoy quiero enseñarles. Y les voy a leer un texto que quizás en ninguna conferencia usted va a escuchar. Este texto va a decir, usted solo se le ocurre a la loca de Angélica enseñarlos en este texto. ¿Cómo se le ocurrió leer este texto? ¡Qué loca! Sí, en efecto. Vamos a ir a Éxodo capítulo 4. Y yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Éxodo capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 24. Flavia, ¿tengo hasta qué horas para la conferencia? Perdóname, hasta las 6:50. 6:50. Entonces, vamos a leer lo que dice estos versículos. Rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo, ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. ¿Ve que es muy loco? Imagínese esto. Resulta que Moisés era del pueblo hebreo. Y a Moisés, sobre Moisés y sobre todos los niños, había una sentencia de muerte. El faraón había decidido que el pueblo de Israel se estaba multiplicando tanto y que en algún momento se les iba a volver un problema. Así que él mandó matar a todos los niños. Cuando él manda matar los niños, la madre de Moisés vio que era un bebé tan bonito y lo lanza al río, y creo que ya todas conocen la historia, y lo encuentra la hija de Faraón, y Moisés, siendo hebreo, es criado por los mejores profesores, educadores de la época. Le enseñan idiomas, le enseñan astronomía, le enseñan cultura, le enseñan una cantidad de cosas a comportarse diferente bajo los protocolos faraónicos. Así que Moisés crece, y él crece siendo por fuera y bajo costumbres un faraón, un egipcio,
pero de corazón él era un hebreo. Así que cuenta la palabra que un día él vio que los egipcios estaban maltratando a una persona hebrea y él se le sale el hebreo que lleva dentro, no el ñero, se le sale el hebreo que lleva dentro y se va y mata a este tipo. Lo mató porque él mató a un hebreo. Entonces él ahí entró en pánico. Ay, santísimo Dios, ¿ahora qué hago? Ay, no, y se fue. Se escapó de donde de los egipcios y se fue para el desierto. Y escuche bien, en el desierto pasa 40 años escondido. Y de ser ese Moisés supremamente ilustre, de buen comportamiento, que hablaba varios idiomas, que tenía conocimientos que los hebreos no tenían, el tipo se vuelve un hombre ermitaño, que no hablaba con nadie, solitario. Allá en el desierto conoce a su esposa, bueno, se casa, etcétera, tienen un hijo, pero comienzan a vivir por allá alejados. Pero resulta que en un momento de la vida, estando allá, y cuando ya él estaba casado, ya él tenía sus hijos, ya trabajaba con Jetro, que era su suegro, resulta que el Señor se le aparece. Y el Señor se le aparece y le dice, venga, doctor Moisés, no vamos a hablar de la zarza ni nada de eso porque ese no es mi mensaje hoy. Escuche esto. Dios le dice, don Moisés, lo quiero usar para que usted libere a mi pueblo de las garras de Egipto. Y empieza, pe, 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 pero, y el tipo resulta de ser un tipo ilustre, se pone a tartamudear, muerto el susto, o sea, James Rodríguez hablaba fluido al lado de Moisés. Y entonces Moisés estaba paniqueado, pero Dios le dice, lo siento papi, te voy a usar a vos, fin. Aquí esto no hay discusión, mano. Usted entienda que hoy lo voy a usar, fin. Moisés no tuvo opción. Moisés le puso todos los peros a Dios, pero Dios le dijo, a usted lo voy a usar. Y resulta que él entonces ya como que entra, bueno, está bien, Dios, voy a empezar a hablar normal, voy a dejar de hablar como una cabra, voy a hablar bien, voy a ir. Entonces cogió a su esposa y ahí pasa lo clave por lo cual hoy he titulado la palabra, la frontera. Resulta que Moisés se va al lugar de la frontera, que era una vía que conducía a Egipto. Él tenía que regresar a Egipto. Y estando ahí, en la vía dice, uy, no, mi amor, ya como que nos cogió muy tarde, quedémonos a dormir acá porque esta vaina, ya esta noche ya muy peligroso la vaina. Cuando él estaba justo ahí en la frontera, en la calle que lo separaba del desierto a cumplir el propósito que Dios lo había mandado, viene esto que acabamos de leer. Entonces mire lo que dice el versículo 24. Rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Entonces, ahora sí cobra un poco de sentido el contexto de lo que estamos leyendo. Y uno se pregunta, oiga, pero esto está como muy raro, ¿no? Dios se le aparece a Moisés, le dije, hermano, deje de tartamudear, hable como un varón, a usted lo va a usar para sacar a estos manes de allá de Egipto. Así que compórtese como el libertador que lo ha escogido. Y después de eso, Dios se le aparece justo en la frontera, en un hostal donde él estaba hospedado con su mujer y su hijo, para matar a Moisés. Exacto, así como hizo Elsa. Yo hice lo mismo, ¿qué? Yo estaba leyendo esta vaina y dije, ¿what? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios haya escogido un tipo y después cuando el tipo está a punto de cruzar a donde tiene que llegar a hacer la tarea, lo va a matar? ¿Usted había leído esto en la Biblia? Y aquí viene lo interesante del asunto.
¿por qué lo iba a matar? Porque dice que lo enfrentó. Y yo no me quiero imaginar cómo fue esa vaina, pero yo me imagino que eso tuvo que haber sido una cosa tan increíble, tan increíble. O sea, imagínese esto, que a usted Dios lo enfrente y lo quiera matar. Yo no sé cómo fue, yo no creo que ellos lo hayan visto físicamente hablando, yo creo que se le manifestó de alguna forma, pero el punto es este, la reacción de la mujer de Moisés. Entonces mire lo que dice, pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo y con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo, ahora tú eres un esposo de sangre. Esto se está poniendo más loco todavía, ¿no? Sí, imagínense, Dios viene a matarme, yo cojo y le corto el pipí al hijo mío, se lo tiro y le digo, ahora somos un esposo de sangre. Ah, imagínense la escena, estos tipos en la frontera con su familia, Dios se le aparece a matar a Moisés. Séfora, en vez de enfrentar a Dios, coge al hijo con una cosa afilada y le corta el prepucio del niño. Imagínese el niño gritando. Yo no sé si usted se puede imaginar el dolor de que le corten un pedazo de carne a usted en carne viva, sin anestesia, sin ni siquiera guantes, sino ahí con una piedra, ¡ram! Le cortó el pedazo de carne del prepucio y la escena, esta vieja ensangrentada con un cuchillo en la mano y va y ¡pum! Y se lo tira a Moisés donde Moisés estaba peleando con Dios y le dice, Moisés, ahora sí sos mi esposo de sangre. Y dice la Biblia, entre paréntesis, refiriéndose a la circuncisión de su hijo. Pero lo más escabroso de estos pasajes bíblicos es que dice, entonces, y ahí es donde me encantan esos entonces de Dios. Entonces el Señor le dejó. Y aquí viene el trasfondo del asunto. Porque más de querer ser gráficos y imaginarnos pues la escena, que eso tuvo que haber sido un sangrerío ni el berraco allá, el chino gritando, ¡ay, pipi! ¡Ay, mamá, qué hiciste! ¡Ay! Imagínese esto. ¿Por qué el Señor quería matar a Moisés y después de que la esposa recibe la revelación, Dios lo deja y ahí sí se va para Egipto? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Piense por un momento ahí. El punto es este. Dios, desde la época de Abraham, había hecho un pacto con su pueblo donde la señal que determinaba quiénes eran de su pueblo era la circuncisión. Ellos tenían que circuncidar a sus hijos cuando eran pequeños. El pueblo hebreo, como pacto y señal de que adoraban a Dios, que confiaban en Él y que le creían, era circuncidar a sus hijos varones. Pero a Moisés se le olvidó. Se las tiró de hebreo cuando vio que el otro mató al hebreo, pero cuando se casó se le olvidó que él era hebreo. Así que él tenía un asunto pendiente. Y te quiero decir algo. Dios no se olvida de tus asuntos pendientes. Y pueda que te estés perdiendo una gran bendición por ese asunto pendiente que no has querido resolver en la presencia de Dios. Quizás hoy no te va a pasar lo que le iba a pasar a Moisés allá. Quizás Dios no se te va a aparecer para matarte porque ya hoy vivimos bajo la gracia del Espíritu Santo y de la venida de Jesucristo. Pero en aquella época era diferente. El punto es que Dios le quiso dar a entender a Moisés y que la revelación realmente la recibe la esposa de, parcero, a usted yo lo elegí para que fuera y liberara a mi pueblo, pero usted se le olvidó que tenemos un pacto y usted lo está incumpliendo. Así que Dios no lo iba a dejar ir a liberar a su pueblo con su asuntico pendiente.
Por eso Dios le tuvo que aparecer al frente, enfrentarlo y casi matarlo hasta que finalmente la mujer entendió que tenían que hacer la señal del pacto que los hacía verdaderamente hebreos. Así que el punto al que quiero llegar en esta mañana es, ¿cuál es ese pedacito de carne tuyo que te está impidiendo cruzar la frontera? ¿Cuál es esa situación que tenés sin tratar? ¿Cuál es esa falta de perdón que tenés en tu corazón que no has querido confrontar? ¿Cuál es ese dolor que tenés ahí guardado de abusos cuando eras niña que no has querido enfrentar, que no has querido tratar? ¿Cuál es ese resentimiento, dolor que te tienen parada literal en la frontera y no has podido cruzar? Yo quiero que por un instante en esta mañana y que el Espíritu Santo me asista para escudriñar tu corazón y lograr tocarte con esta palabra. Que sea el Señor que te muestre que haya ahí guardado en tu corazón, en tu vida, que no le has dado permiso a Dios para que Él corte. Porque Dios no bendice tus buenas intenciones, sino tu obediencia. Y la palabra de Dios me enseña varias cosas que a veces hablamos, pero no hacemos. Dios nos enseña a honrar a padre y madre, no a juzgarlos. En la honra no hay juicio. No, pero es que mi papá me abandonó. Ese señor no merece de mí, sino que apenas lo salude. ¿Acaso vos sos juez de tu padre? Dios no te dice, honra a padre y madre y júzgalos en la tierra para que yo los pueda juzgar en el cielo. Dios te dice, ama a tus enemigos, excepto al que abusó sexualmente de ti, excepto al que te maltrató con golpes durante todo ese tiempo. No, Dios dice, amarás a tus enemigos. Dios dice que tenemos que perdonar al prójimo, así como Dios me perdona a mí. Y no dice, usted decida si esa persona es digna de perdón para ver si yo también la perdono. Así que esos asuntos pendientes que tenemos en nuestra vida, ese dolor, resentimiento, rabia, inconformidad, se las transmitimos a nuestros hijos. Y entonces nuestros hijos se acostumbraron a ver a una mamá en depresión, con dolor, con rabia, enseñando cosas. Es que todos los hombres son iguales. Es que usted tiene que casarse bien. Y casarse bien es que el hombre tenga plata. Si la maltrata, usted se aguanta. Mi abuela nos enseñaba eso. Mi abuela nos enseñaba que el esposo que nos tocó fue el que nos tocó hasta el fin. Si le pegaba a mis tías o a mi mamá, si las maltrataba, si les ponía los cuernos, si era agresivo, no importa. Ese fue el que le tocó y usted ahí se mantiene. Hasta el día de hoy veo a mi madre frustrada por no haber tenido el matrimonio que ella en su corazón anheló, porque se tuvo que aguantar por muchos años a mi papá, un hombre que era alcohólico, violento, maltratador y abusador. No fue sino hasta un día que él casi la mata y la deja inconsciente, y que aún tengo esos recuerdos en mi mente, cuando mis abuelos entendieron que él no podía tener más a mi mamá a su lado. Y les tocó irla a sacar con pistola en mano. ¿Por qué se aguantaba a mi mamá tantas cosas? Porque de pequeña le enseñaron que ese fue el que le tocó y eso fue lo que le tocó aguantar.
punto. Pero el problema es que guardamos ese dolor, guardamos ese resentimiento y empezamos a guardar esas cosas que al no tratarlas, nosotros nos convertimos en desobedientes delante de Dios. Y lo peor, porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 10, que no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe delante de Dios. Entonces, cuando hablamos de esto, de una raíz en Hebreos 12:15, dice esto, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, les estorbe delante de Dios. Angélica, mire, a mí me pasa que yo empiezo a orar y siento como que no fluye nada. Siento como que mi oración no pasó de la pared. Ojo, revísate tu corazón. No sea que tengas una raíz de amargura que te está estorbando delante de Dios. Y entonces, conforme nuestras experiencias, así criamos a nuestros hijos. Y los criamos con paradigmas errados. Los criamos viéndonos en amargura, viéndonos reaccionar, viéndonos cómo guardamos por dentro. O quizás tratamos de enseñar lo mejor, pero adentro es que se lleva el calvario. Así que yo quiero en esta mañana decirte, ¿te vas a quedar en la frontera o vas a cruzar a tu propósito? Porque pasando la frontera hay un plan de Dios para tu vida. Cuando vos decidís realmente examinar tu corazón y decir, Dios, de verdad, yo ya quiero renunciar a este dolor. Yo ya quiero renunciar a esta amargura, a este sentimiento de insatisfacción. Ya yo quiero renunciar a esto que me duele tanto que no he podido perdonar a mi padre, a mi madre, a mis abusadores. No he podido, Señor. Hoy lo pongo ante ti. Quiero cruzar. Y no importa si vos tenés 30, 40 o si tenés 60 o 70. Pasando la frontera está tu propósito. Y cuando vos decidís entregar ese prepucio y decirle, Dios, ya estoy a cuentas contigo, las cosas te van a empezar a fluir. Así que yo quiero que por un instante, ahí donde estás, examines tu corazón y dile, Señor, si hay algo en mí que no me deja fluir, que me hace sentir estancada, examina mi corazón. Revisa si acaso tengo alguna raíz de amargura. Revisa si ese maltrato que me han hecho, sin importar quién te lo ha hecho, todavía lo tenés ahí guardado. Mi padre, un hombre duro, un hombre que nos crió a rejo. Un día, ya conociendo de Cristo, me senté con él y le dije, papi, ¿cómo fue tu infancia? Y sabe, él me contó que su madre vivían en el campo y eran muchísimos hijos, con decirle que yo ni siquiera conozco a todos sus hermanos, porque eran muchísimos hijos. Lo cogía a él, que era de los mayores, lo amarraba de pies y manos y lo colgaba a un árbol boca abajo. Lo colgaba de los pies a la rama de un árbol y le daba azotes hasta que lo desmayaba y lo dejaba ahí. Cuando su padre llegaba, que era mi abuelo, que tampoco tuve el privilegio de conocerlo, lo encontraba ensangrentado, lo desataba, lo atendía, pero luego iba a la casa y golpeaba a su mujer hasta que ya la dejaba tirada en el piso. Y ese fue el ambiente en el que él vivió. Y ese fue el imaginario de hogar bajo el que él creció. Una mujer maltratadora,
un papá que lo defendía, un papá que golpeaba a su esposa, y ese fue el gran paradigma que él se creó de lo que era un hogar. Por eso él amaba tanto a su padre. Y cuando su padre decide divorciarse de su madre, él le dice: hijo, yo me voy a ir. ¿Con quién se quieres ir? ¿Con tu mamá o conmigo? Y le dice: papi, me voy contigo. Y él abandonó a su mamá. Y uno puede decir: pero qué cruel. No. Cuando uno comprende el contexto y se pone en los zapatos del otro, entiende. Así que ese era su prepucio, ese era su pedazo de carne, un hombre maltratado, violentado, despreciado por su madre, que cuando se casa, 16 años más adelante, repite la historia y nos hace crecer en el mismo ambiente en el que él creció. Y hay veces que nos cuesta ponernos en los zapatos del abusador. Pero te quiero enseñar algo. Todo abusador primero fue abusado. Y eso nos ayuda a perdonar. No hay nadie tan pecador que Dios no pueda perdonar. ¿Y quién soy yo para retenerle el perdón a alguien? ¿Cuál es tu asunto pendiente? Yo sé que el Espíritu Santo te está tocando allí. Yo sé que el Señor ya te mostró si tenés algún asunto pendiente. ¿Te cuesta hacer caso? ¿Te cuesta obedecer las cosas que Dios te ha dicho? Porque quiero decirte que aquí, vos que estás conectada, que quizás no tenés tu cámara abierta, pero que estás allá en tu casa, ministrada en este momento por el Espíritu Santo, Dios te dio una promesa y te dio inclusive un llamado, un propósito, pero vos seguís parada en la frontera, sin poder cruzar porque tenés ese asunto pendiente por resolver. Porque en tu corazón sabes que no has sanado. En tu corazón sabes que lo que Dios te dijo no lo has obedecido. Y obediencia parcial es desobediencia. Obediencia parcial es desobediencia. Por eso yo quiero que trascendas a Egipto, a tu lugar de propósito. Egipto era el lugar del propósito de Moisés. Egipto era el lugar donde Moisés iba a cumplir con lo que Dios le mandó hacer. ¿Cuál es tu Egipto? ¿A dónde querés llegar? ¿Pensás que tenés muchos años para lograr algo importante? Te quiero decir que no. Te quiero decir que cuando Dios da una palabra, te rejuvenece hasta los huesos, te rejuvenece el vientre para que des a luz ese propósito. Pero a veces estamos más ocupados en el diario vivir que en oír la palabra de Dios, que en recordar la promesa de Dios, que en recordar qué es lo que Dios me dijo que debía hacer, que en recordar y trabajar en pro de lo que Dios me dijo que iba a hacer conmigo y con mi vida. Y sabe, cuando no tratamos estos asuntos pendientes, estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Dios, en el momento que se le atraviesa a a Moisés, y se enfrenta con él, Dios lo confrontó y le dijo: usted y yo tenemos que resolver algo antes. No lo dejó cruzar. Y quizás Dios quería que llegaras a esta mañana. Quizás hoy te conectas por primera vez. Quizás hace poco te conectas aquí. Pero quiero decirte que Dios necesitaba que oyeras esta palabra para que cruzaras tu frontera.
Es hora de crear verdaderamente generaciones bendecidas, porque no puedo exigir obediencia a mis hijos si yo no soy capaz de obedecer a Dios. ¿Obedecemos más al jefe, al esposo, u obedecemos más a Dios? Y tal vez usted se preguntará, oiga, pero a mí Dios no me ha dicho nada, Angélica, yo me siento bien, me siento plena. Si vos decís que Dios no te ha dicho nada es porque te falta leer la Biblia, porque ahí está la mejor palabra revelada de Dios. Y siempre Dios nos habla y nos confronta con nuestra realidad y nos hace entender que siempre tenemos un asunto pendiente por resolver. Así que yo quiero orar en esta mañana. Quiero orar, ¿sabe? Porque siento de parte de Dios que hay mucho dolor, que hay muchos asuntos pendientes, cadenas que hay que romper de nuestras generaciones pasadas, de maltrato, de iniquidad, de robo, de abuso, de maltrato, incluso de cosas pendientes que ni siquiera prestamos atención, como que en nuestros ancestros pudo haber asesinatos que desconocemos, brujería. Y una mala noticia es que cuando en nuestras generaciones pasadas hubo brujería, una de las consecuencias más complejas sobre nuestros hijos es la homosexualidad. Y esto es un tema complejo para tratar, pero hay veces no le hallamos la razón y la razón estaba atrás en nuestros asuntos pendientes de nuestras generaciones pasadas. Así que quiero que oremos. Quiero que de verdad usted sea libre como mamá, como abuela, que usted sea libre, que usted resuelva lo que tenga que resolver hoy, pida perdón, pídale ayuda a Dios, al Espíritu Santo, y que usted de aquí diga, oiga, necesitaba esta palabra y voy a comenzar una nueva etapa de mi vida cruzando la frontera. Así que ahí donde está, suelte el desayuno si lo está haciendo, cierre por un instante sus ojos. Si va manejando, hable con el corazón y dígale, Padre, revisa mi corazón. ¿Cuál es ese asunto pendiente que tengo que me ha impedido ser lo que tú quieres que yo sea? Señor, muéstrame y revélame si hay alguna raíz de amargura que me separa de ti. Revélame, Señor, si en mis generaciones pasadas han habido cosas que hasta el día de hoy están afectando a mis hijos y mis nietos. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que todo yugo de esclavitud sea cortado en este momento en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Señor, hoy tomamos la decisión de perdonar. Hoy tomamos la decisión, Señor, de deshacernos de todo yugo que me une con los abusadores, que me unen con los que me maltrataron. Hoy decido cortar con eso a través del perdón. Señor, si en mi corazón hay amargura porque me menospreciaron, porque, Señor, me abandonaron, porque he sufrido abandono por mucho tiempo o sufrí abandono en un momento, Dios. Hoy te entrego esto sabiendo que tú eres el único que nunca me va a abandonar. Hoy renuncio a toda raíz de amargura por medio del perdón. En el nombre de Jesús. Señor, hoy decido cruzar la frontera y pasar a mi lugar de asignación, a mi lugar de propósito, al lugar donde tú, Señor, me quieres llevar, al lugar donde tú sabes, a la tierra donde tú me prometiste, Señor.
Hoy te pido que si en mi corazón hay dolor, que si en mi corazón hay algo, Dios, que tú identificas que no es sanado, Señor, hoy lo pongo delante de ti. Y dígale, Dios, si acaso he transferido algo de esto a mis hijos, te pido perdón y hoy rompo con toda transferencia de amargura, de tristeza, de dolor, de depresión, de enfermedad. Hoy la corto en el nombre de Jesús, pero hoy decido tratar mis asuntos pendientes. Hoy decido tratar mi vida, Señor, ante ti, porque sé que si tú me ayudas, Dios, yo voy a cruzar la frontera. Padre, abre nuestros ojos espirituales, Dios, y revélanos, Señor, lo que tú quieras mostrar. Revélanos aún, Dios mío, si tenemos dolor oculto, dolor maquillado, Señor. Si tenemos desobediencia, Dios, en nuestro corazón, rebeldía. En el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo cada vida que está acá, que se conectó esta mañana, Señor. Y te pido, Padre, que esta palabra les quede en su mente, en su corazón, todo el tiempo, Dios. Gracias, Padre, por lo que hiciste con ellas. Gracias por las sanidades que hiciste esta mañana. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.